¿Terrestres o extraterrestres? ¿Prototipos o naves extrahumanas? ¿Cuántas historias en estos últimos 75 años en torno a estos artilugios voladores? Buenas noches, bienvenidos a la nave del misterio. Es una maravilla esta creación de Juan Villa y tiene un porqué, Ustedes han oído precisamente muchos incidentes en todo este tiempo en torno a supuestos ovnis estrellados, recuperados, probados en hangares de origen incierto. Para muchos forman parte de la propia mítica surgida a raíz de la Segunda Guerra Mundial, para otros viene de un poco antes. En Escandinavia se veían extrañas aeronaves que nadie podía distinguir y que aliados, combatientes de ambos mandos, pensaban que era el enemigo y aparentemente no era nadie. Todavía hoy, como ustedes saben, y son noticias bien recientes, de vez en cuando surgen avistamientos de figuras que quedan en el limbo de el prototipo secreto no autorizado o la aeronave prodigiosa, quién sabe de dónde. Y vagando entre las dos ideas, surgen muchos incidentes que han permanecido durmiendo el sueño de los justos. Por ejemplo, en Italia. Lo que viene a continuación es maravilloso. Hace mucho que conozco la labor de Roberto Pinotti, uno de los clásicos de la investigación de estos temas en el país transalpino. Y hacía tiempo que se venía hablando de unas investigaciones, surgían nombres, documentos, Mussolini, y este tipo de historias, y este tipo de artefactos, es como una página oculta de una época muy concreta. Pero yo creo que es mucho mejor que el propio Pinotti nos cuente cuál es el origen de este increíble incidente. No van a poder ni pestañear. Toda esta historia comenzó en 1996. Io mi sono visto arrivare per posta. Cuando a mi domicilio particular llegó por correo un sobre anónimo. Me intrigó desde el principio, así que lo abrí. En su interior descubrí unos documentos claramente antiguos, de época, y rápidamente comprendí de qué se trataba. Si trattava di un evento del 1930. Tenía que ver con el avistamiento de un objeto insólito que se dejó ver en el norte de Italia a pleno día, en el mes de agosto de 1936. 36. Era un objeto con forma de torpedo, tal y como recogió de forma manuscrita un tal Andrea, que evidentemente era un agente de campo destinado a informar a su superior sobre este avistamiento. Fa rapporto né più nemmeno a un suo superiore su questo avvistamento. Hicimos examinar los documentos originales por un perito del Tribunal de Como, el profesor Caravaglia, que realizó a las hojas una serie de pruebas y certificó que eran de la época. Concretamente, tomó fragmentos de los folios y los sometió a técnicas forenses, concluyendo que, en efecto, su datación podía establecerse en la fecha indicada en las hojas, que es el año 1936. Es decir, el peritaje forense
arrojó un resultado absolutamente positivo sobre la documentación. También había 3 telegramas relacionados con un evento sucedido 3 años antes, no en 1936, sino en 1933. Este incidente, el más impactante, giraba en torno a la caída accidental de uno de estos objetos en Magenta, en la región de Lombardía. El aparato, evidentemente, fue recuperado en el más absoluto de los secretos por la Milicia Voluntaria de Seguridad Nacional, un brazo de las Fuerzas Armadas del régimen. En este telegrama se habla abiertamente de una nave no identificada y se ordena con claridad meridiana que se guarde el máximo secreto sobre el incidente. Semanas después, la popularísima Domenica del Corriere, que era la revista más vendida de Italia, dedicó su contraportada a ilustrar un hecho curioso ocurrido, casualmente, cerca de Magenta. Se dijo que un rayo en bola había alcanzado a un grupo de ciclistas provocándoles lesiones. En la práctica, es casi seguro que el poder utilizaba estos recursos populares y muy extendidos para difundir explicaciones y eliminar o camuflar cualquier elemento extraño. Por lo que se deduce de todos estos documentos, Mussolini había creado un grupo científico de investigación llamado Gabinete RS-33. Este comité, del que formaron parte un gran número de científicos de notable reputación, estaba presidido por Guillermo Marconi. Y esto era así por una razón muy simple. Marconi, además de senador del Reino y premio Nobel, presidía la Real Academia de Italia, por lo que necesariamente tenía que estar al frente de esta élite. Sabemos que Marconi consultó al Papa Pío XII y este le dijo que abandonara este tipo de investigaciones potencialmente dañinas para la humanidad. Pasó lo mismo con el rayo fantasma de la muerte, un arma cuya existencia se rumorea desde hace años y que también habría sido estudiada por Marconi. Mussolini estaba convencido de que esas extrañas aeronaves eran un tipo de arma secreta de alguna otra potencia europea. El departamento creado por Mussolini estaba siempre alerta. La policía secreta fascista les pasaba los documentos, pero de una manera astuta. Fraccionaban la información para que cada científico implicado solo conociese una pequeña parte de la historia. De ese modo, no podían contar nada al otro bando. Estamos hablando de un periodo histórico en el que la paranoia del espionaje enemigo era algo generalizado. La recuperación de un platillo volante en 1933 llevó a los fascistas a construir primero en Roma y luego en Maderno un avión que recordaba a un ovni, pero que no tenía un gran rendimiento. Probablemente se quedó en el papel. Los nazis hicieron lo mismo cuando recuperaron el material fascista y crearon dos prototipos, uno con forma de platillo y otro similar a un ala voladora, un dispositivo triangular fabricado por los hermanos Horten.
Sucedió que la guerra terminó, el eje Roma-Berlín perdió el conflicto y gran parte de la documentación terminó en los archivos soviéticos y en los estadounidenses. Estos últimos sí crearon un primer prototipo de platillo volante llamado Avro, que fue un fracaso y que ahora está en el Museo de Canadá. Y un segundo objeto, este triangular, que acabó derivando en la tecnología stealth y en todas sus variantes. Por tanto, la tecnología inversa funcionó, pero fue necesario desarrollar primero la tecnología terrestre necesaria para poder aplicarla a lo que conocíamos. Si este tipo de material ya existía en la década de los años 30, significa que no tiene un origen normal ni convencional, y por tanto es la prueba de que todo es cierto. Así pues, a raíz de todas estas cuestiones, este asunto ha pasado de ser una leyenda urbana para muchos a convertirse en un hecho histórico. Los ovnis ya existían en los años 30, y esos ovnis fueron investigados en secreto por las autoridades italianas para intentar conseguir, mediante estudios de ingeniería inversa, algún resultado útil a nivel militar. Ahora sabemos que la ufología, el estudio de los ovnis, entendido como el interés de un gobierno en el tema, no nació en 1947 en Estados Unidos, sino en la Italia de los años 30. Questa informazione del Departamento Militare è brutalissima, caro Javier. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Grande Roberto Pinotti, querido amigo y el pivote de la ufología italiana. Un país que tiene tales maravillas en el campo de lo extraño y del ovni. Bueno, vean por favor lo que tiene Javier Sierra. Yo he recordado Alien in Italia, clásicos, libros que aparecen por aquí, Claro. Luci nel cielo, bueno, impresionante. Pero esto llevaría a Italia como la patria de la primera recuperación de un supuesto platillo volante. Y no solo eso, esto ya es alucinante, y ahora Javier nos va a contar mejor que nadie, lo sabe todo, toda esa teoría, mito o no, de que recuperando un objeto de origen desconocido, los militares, en este caso del ámbito de Mussolini, copian y hacen tecnología inversa que se lleva a la realidad. ¿Demasiado bonito para ser cierto o muy cierto? Bueno, demasiado bonito en principio, pero con el tiempo se ha convertido en algo muy interesante, porque todo esto empieza con una filtración. A finales de los años 90, cuando todo el mundo estaba hablando de Roswell, cuando la serie Expediente X triunfaba en las pantallas de todo el mundo, cuando se estrenaban grandes largometrajes sobre el fenómeno ovni, de repente en 3 redacciones de medios de comunicación italianos se reciben de forma anónima unos documentos de la era de Mussolini. Claro, Mussolini es alguien que desaparece en la Segunda Guerra Mundial, al final de la Segunda Guerra Mundial, y que por lo tanto no está presente en la construcción de lo que son los platillos volantes. ¿Qué tenía que ver Mussolini con los platillos volantes? Bueno, pues según esos documentos, muchísimo. Al parecer, Mussolini, que era piloto, y que estaba muy versado en todo lo que eran las innovaciones aeronáuticas y que había puesto a la Italia de los años 30 a la cabeza de la investigación aeronáutica mundial, estaba muy pendiente de lo que estaban haciendo otras potencias a su alrededor con el desarrollo de nuevos aviones, de nuevos prototipos. Y de ahí es donde parece que surgen esas filtraciones que recibimos en 1996. Roberto Pinotti recibe unos documentos originales. No son fotocopias, son originales, en los que se habla de una observación de una aeronave no clasificada, esa es la terminología que se utiliza, en 1936, en agosto del 36, cerca de Venecia. Se habla de un torpedine, de una especie de torpedo alargado, seguido por 2 objetos que son descritos en esa documentación como de aspecto del planeta Saturno o del sombrero de un sacerdote,
sacerdote de aquellos sombreros antiguos. Pero estamos hablando, ojo amigos, para que todos lo sepáis, muchos años antes de la primera concepción pública de lo que era un platillo volante. Año 36. Claro. Bueno, pues en ese documento se habla de este asunto. Pinotti recibe la documentación sin nadie que lo acredite detrás y lo toma con cautela, pero lo da a examinar a un perito del Tribunal de Como, un perito especializado precisamente. Que hemos en visto esto. ahí cómo el documento tenía hasta trocitos cortados, que era muy... Efectivamente, tienen que destruir esos fragmentos para saber si el papel era verdaderamente antiguo, si la tinta era también verdaderamente antigua, y lo que dicen esos peritajes es que efectivamente no hay ninguna duda de que los documentos corresponde pertenecen. con la época que dice. No hay duda, pero es que además, fíjate, y esto dice mucho de este asunto de los ovnis fascistas, que es como se los conoce en Italia. Se recibe un dossier de 30 páginas en El Resto del Carlino, que es uno de los diarios del norte de Italia, de Bolonia. En la redacción del Resto del Carlino reciben un dossier mucho más completo que el de Pinotti, que los periodistas casi no se atreven ni a tocar, porque como es algo que habla de la época condenada del fascismo, no es políticamente correcto hablar de ello, viene de una fuente anónima y no hay manera de verificar, en fin, el contenido de aquello, ¿sabes lo que hacen? Destruyen la documentación. La tiran, no les, como dicen en Italia, no les friega niente, ¿no? O sea, no les importa nada, la tiran. Lo que ocurre después es que ese remitente anónimo, ahora hablaremos de él, insiste en querer dar a conocer ese capítulo inédito de la historia de la aeronáutica italiana. Alguien a raíz del clima que se está viviendo en el mundo, donde tú, por ejemplo, haces el libro de Roswell, Eso es. donde hay grandes películas diciendo... Alguien quiere informar de un secreto a los periodistas italianos. Y manda una serie de fotocopias, ya no son documentos originales, fotocopias, a otra revista de Italia, un poco más sensacionalista, una revista más de contactismo, dirigida por Giorgio Bongiovanni, un famoso estigmatizado y, en fin, polémico personaje en Italia, que recibe la documentación, la manda a analizar a un ufólogo más bien escéptico, y llegan a la conclusión de que probablemente sean falsos, que sean documentos que lo que buscan es desacreditar, entre comillas, a Giorgio Bongiovanni. Pero claro, en esa documentación aparecen telegramas en los que se habla de aeromobili sconosciuto y sobre todo se habla de un incidente del 13 de junio de 1933 en el que uno de estos objetos, o se estrella o practica un aterrizaje forzoso a las afueras de Milán, en la ciudad de Magenta. Aquello es inmediatamente tapado según estos documentos fotocopiados y se crea un comité expresamente dirigido a la investigación del objeto recuperado, que está casi intacto según la documentación. ¿No hay ocupantes, Javier? La gente dirá Roswell italiano, pero ¿aquí hay ocupantes? Bueno, espérate, es que este asunto es interesante porque se crea una cobertura, en fin, de silencio sobre este asunto, según esa documentación que envían a UFO, a la revista UFO de Giorgio Bongiovanni. Todo aquello se silencia de manera contundente, incluso se mandan oficiales de los servicios de inteligencia a los pueblos de alrededor de Magenta para amedrentar a los testigos. Claro, esto estaba... hombres de negro italianos. Exacto. Esto estaba en papeles, fotocopiados, no había manera de autentificarlos, pero es que tras la publicación de esta documentación, que se cogió con pinzas, te puedes imaginar, empezaron a surgir testimonios. Por ejemplo, el bisnieto del alcalde de Magenta en el año 33 recordaba, porque se lo había dicho su padre y su abuelo, se comentaba en las sobremesas de su familia, que efectivamente había caído algo extraño en su pueblo y que eso había dado pie a una paranoia total de silencio que silenció a su antepasado, a su bisabuelo, y silenció las voces de mucha gente después. Todo esto 14 años antes, repetimos, de que de Roswell. De Roswell y de que el mundo sepa lo que es un platillo volante. Claro. O sea, 14 años antes está pasando esto en Italia. Sí, aquel bisnieto también dice que su bisabuelo, bueno, su abuelo, le habló de que habían recuperado dos cuerpos, dos tripulantes, que eran dos personajes rubios del tamaño de un niño,
que se habían sacado de del interior de aquel objeto, que tenía una forma como campaniforme de unos 10 a 12 metros de diámetro. Claro, la información era muy llamativa, pero más llamativo aún es que de este asunto en Italia durante tantísimos años prácticamente no se habla nada. Primero porque hubo un secreto oficial en la época de Mussolini, y después porque no estaba bien visto hablar de Mussolini y del fascismo. Pasa algo quizá parecido. el desprestigio de algunas revistas sensacionalistas que lo hicieron caer en saco roto. Pero pasa algo parecido a lo que ocurre aquí con el franquismo, que se arrincona, es algo que está apestado en los medios de comunicación. No es correcto hablar de ello. Los medios no quieren hablar de este tema y el asunto se olvida. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué estamos hablando hoy aquí de este asunto? Porque en julio del año pasado, David Grush, aquel famoso exoficial... Garganta profunda. Exacto, es oficial de inteligencia, garganta profunda, que bajo juramento en el Capitolio de los Estados Unidos dice haber escuchado conversaciones sobre la recuperación de ovnis, naves extraterrestres en territorio americano. Este hombre dice también que el primer caso es un caso de 1933 italiano. En países inesperados han sucedido cosas. Yo siempre menciono un caso porque me parece interesante y porque el Papa Pío XII y el Vaticano estuvieron involucrados canalizándolo a través de la OSS. Así fue como Roosevelt y Estados Unidos supieron que algo extraño había ocurrido en Italia justo antes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Entonces el caso de 1933 sucedió en Italia? Sí, en Magenta. Es curioso porque los italianos estaban tan confusos que llamaron a los alemanes y les dijeron: ¿esto es algo de vuestra fuerza aérea? ¿Qué demonios se ha estrellado al norte de Italia? Mussolini. Y esta información es ahora conocida porque investigadores italianos publicaron documentos originales que alguien había estado enviando durante años en Italia. Ordenó un silencio absoluto en la prensa. Mussolini pidió a los alemanes que fuesen para allá. Por supuesto, estos lo hicieron y dijeron: no es nuestro, pero vamos a analizarlo juntos. Creo que los investigadores italianos encontraron testigos presenciales que pudieron decir: ah, sí, mi tatarabuelo se topó con algo así, pero no lo recuerdo exactamente. Se refiere al caso de Magenta. ¿Y qué piensas tú de esa conexión? Pues mira, es algo muy extraño porque no se tradujo nada de este asunto al inglés, no salió de los circuitos ufológicos italianos. Roberto Pinotti publica un primer libro en el año 2000 contando esta historia. Nadie en Estados Unidos había leído esto y sorprende mucho que de repente alguien lo recuerde de esa manera y en esas circunstancias. ¿Han contaminado a este garganta profunda? ¿Le han dado información? ¿O realmente ha accedido a documentos donde está ese detalle tan específico, año 33 Italia? Mira, te contaré algo. En el año 2018... Roberto Pinotti organiza uno de sus congresos en Roma, a las afueras de Roma, para hablar del asunto de los ovnis. E invita a la estrella de aquel momento, que era Lou Elizondo. Lou Elizondo también es otro de los oficiales que estuvo implicado en un proyecto del Pentágono de investigación de los ovnis. Y Lou Elizondo, en su charla, por hacerse el simpático con sus colegas italianos, dice: ah, pero es que yo conozco un caso de 1933 de un ovni estrellado en Italia. Bueno, tenías que haber visto la cara de Roberto Pinotti. Palideció. Que es muy amigo tuyo, es uno de tus más entrañables amigos, hay que decirlo. Lo conozco desde hace 30 años, yo estaba allí con él, ¿no? Sí, palideció porque él no le había dicho nada a Elizondo, es más, casi lo tenía olvidado el asunto. Y cuando le pregunta a Lou Elizondo: pero ¿usted cómo sabe este asunto? Dice: no, por documentos de la intelligence americana. Bueno, lo curioso de este tema, Iker, es que rastreando todas estas revelaciones anónimas, luego entraremos quién es el señor X que pudo haber hecho esto, ¿no? Rastreando todas estas revelaciones anónimas que se producen entre 1996 y el año 2000, hay una conexión que es, bueno, tremenda si es cierta. En esos papeles se dice que los restos de ese objeto fueron entregados en 1944-45, al final de la Guerra Mundial, por los italianos a la Oficina de Información Estratégica, que es la precursora de la CIA, la OSS, en Italia, en una entrega que se hizo de material posbélico, ¿no? La campana volante. La campana volante se la entregaron a los americanos y se la llevaron
a los Estados Unidos. Pero también se dice que quien estaba al corriente de este asunto era nada más y nada menos que Pío XII, el Papa. Siempre muy interesado en estos temas, por lo que cuentan en Italia, ¿no? Bueno, tan interesado, Iker, que años más tarde de esta circunstancia, Pío XII está en el trono de Pedro entre 1939 y 1958. En 1950, en octubre de 1950, él tiene un avistamiento en los jardines del Vaticano, que llega a ocupar la portada del Domenica del Corriere. Se hace una ilustración bellísima donde aparece el propio Papa viendo una luminaria sobre los jardines del Vaticano. Que, por cierto, un día usted y yo tendríamos que repasar algunas portadas de la Domenica del Corriere, sí, porque son las más bonitas portadas sin duda que ha hecho un medio periodístico en Europa, seguro. Sin duda. Una de esas portadas, lo veíamos en la pieza que hemos visto, parece que sirvió para echarle tierra encima al asunto de la recuperación de ese ovni aterrizado en emergencia o estrellado en Italia, ¿no? Porque como no podían parar del todo los rumores, da la sensación de que quisieron desvirtuarlos. En vez de que la gente hablara por su cuenta sin ninguna referencia, utilizan el Domenica della Corriere para decir que ha caído un rayo en la zona de Magenta, ha herido a 5 ciclistas que viajaban entre Novara y Magenta y que, bueno, aquello ha sido un elemento o un incidente muy extraño, muy atípico, pero natural al fin y al cabo. Y Pinotti, siempre zorro viejo ya, dice: utilizaron el medio de comunicación más leído por las clases populares italianas. No, lo que se vio aquello de luces y demás era esto. Claro. Cortina de humo. Absolutamente. La cuestión es, ¿qué implicación tuvo para la Italia de Benito Mussolini la recuperación de un objeto de estas características? Te decía que Mussolini era un obseso de la aeronáutica. Él sabía que las guerras del futuro se iban a vencer indudablemente desde el aire. En la época en la que ocurre esto, en el año 33 y durante un tiempo más, los aviones que había eran biplanos, ¿no? Bueno, este cacharro que se recupera en el año 33 parece que da pie a que la casa de aviones Caproni de Italia desarrolle un nuevo modelo absolutamente revolucionario, que es un modelo a reacción. Es el primer avión a reacción italiano. Y Pinotti y algunos de los que han estudiado toda esta documentación lo conectan. Dicen, bueno, aquí es que tuvo que haber un comité de sabios que estuvieron intentando aprender de esa tecnología. Pero hay más. En los papeles se habla de un comité que es RS-33. Sabemos que RS son las siglas de Ricerca Speciale. Investigación especial. Investigación especial. Bueno, este comité es un comité que, según la documentación que se provee, es un comité formado por científicos para el estudio de estos restos. Fíjate, como la revista de Bon Giovanni había dicho que aquello probablemente era un fraude o era una falsificación para desacreditar a los ufólogos del tiempo, el periódico El Resto del Carlino no había publicado la noticia tal y como quería el anónimo remitente, ese anónimo remitente se enciende y manda unas cartas dando más detalles del comité RS-33. Y dice que en ese comité estaba Guillermo Marconi al frente. Marconi tiene un historial de vínculos con lo anómalo extraordinario, y especialmente a partir de los años 30. Él inventa la radio, recibe el premio Nobel, es la figura más conocida de su tiempo, sería el Elon Musk de nuestros días, ¿no? Bueno, pues Marconi, que es una divinidad, digamos, en el mundo de la ciencia y de la opinión pública italiana, hace cosas muy singulares en los años posteriores. 2 años después del incidente de Magenta, pone en marcha un arma secreta que la llama el rayo de la muerte. ¿En qué consiste el rayo de la muerte? Bueno, crea un efecto electromagnético capaz de parar cualquier clase de motor mecánico. Caray, eso es algo que hacen los ovnis, ¿no? O sea, es algo que está en el ADN de los ovnis. El efecto M que decía Rivera. Exacto. Usted va con el vehículo, ¿cuántas veces hemos contado?
y se para el vehículo cuando aparece el extraño artefacto. Hay una anécdota famosísima de ese tiempo, ¿no? Del año 35, de agosto del 35, con Raquel Mussolini, la esposa del duce, ¿no? Ella tiene que ir a Ostia, una población cercana a Roma, y Benito le dice: estate atenta a las 3 de la tarde porque va a pasar algo extraordinario. Y ella va en la autopista con su coche oficial, rodeada de otros vehículos, y de repente a las 3 de la tarde en punto se paran todos en medio de la carretera. Y durante media hora es imposible que ninguno de aquellos vehículos se ponga en marcha. Después, a su regreso, le contará lo que ha sucedido y Mussolini le explicará que es esa nueva arma que ha desarrollado Guillermo Marconi. Con ese detalle y con los detalles de lo recuperado en Magenta, parece que van a informar al Papa Pío XII. Existe constancia de esa reunión y el Papa les pide, por favor, que no sigan desarrollando esa tecnología, porque ve que eso va, en fin, a traer consecuencias nefastas para el concurso de cualquier guerra. Un rayo que bloquea. Un rayo que bloquea y que hubiera sido, imagínate, lo más, ¿no? Pero no se detienen en realidad, aun con la petición del Papa, los esfuerzos por investigar. Hay, en los años 40, estamos ya en la colaboración plena entre nazis y fascistas. En los años 40 surgen varios proyectos de desarrollo aeronáutico que buscan construir objetos parecidos al que había caído en Magenta. Todo esto antes de los platillos volantes. Exacto. Y uno de los más llamativos es el que desarrolla un ingeniero alemán, nazi, que es el ingeniero Heinrich Richard Mitte, junto con Giuseppe Belluzzo, que fue incluso ministro de Mussolini, que era uno de los, en fin, otro de los genios de la ciencia italiana de aquel tiempo, el inventor de los primeros motores y de las primeras bombas de gas de gran potencia, ¿no? Bueno, pues estos dos hombres se alían y desarrollan los planos de un objeto que parece que no llegaron nunca a construir. Pero hay un dato que a mí me mosquea. Cuando muere Belluzzo, en 1952, ya ha pasado la guerra, él sigue siendo un científico, en fin, muy notable. La prensa en los Estados Unidos publica su obituario. Y en ese obituario lo que se recuerda no son sus invenciones de motores hidráulicos, de motores de vapor, de turbinas avanzadas. Lo que se recuerda es su vínculo con los platillos volantes, porque creen en aquella América de principios de los 50, muy metida dentro de la controversia de los flying saucers, de los platillos volantes, que algunos de esos platillos volantes pueden tener mucho que ver con esta Italia de Mussolini. Italia del 33, gabinetes secretos. Claro, alguien dirá, en esta historia increíble de novela, sea exactamente así o no, que nadie puede contar mejor que Javier Sierra, es evidente, en esta historia queda una cosa: el señor X, ¿se supo algo de él? Bueno, el informador, fíjate, impenitente. En los papeles originales que recibió Roberto Pinotti, aparte de folios manuscritos donde se contaban, en fin, estos avistamientos y tal, venía también un sobre con el sello del Senato del Regno, del Senado de Mussolini. Y en la parte frontal del sobre, una inscripción que decía que era un sobre dirigido a su excelencia Galeazzo Ciano. Galeazzo Ciano era el número 2 de Mussolini, era yerno de Mussolini, se había casado con una de sus hijas y era el ministro de Asuntos Exteriores, una gran personalidad en la Italia de aquel tiempo. Bueno, es como si ese sobre que contenía el resto de papeles hubiera sido el lugar donde alguien, probablemente el propio Ciano, había ido guardando todo lo relativo a los avistamientos de ovnis y a los papeles vinculados con este asunto. La sospecha de Pinotti y de los que han investigado este asunto es que ha sido un hijo de Ciano, Fabrizio, que murió en 2008, el que pudo haber mandado estos papeles anónimamente a estos medios de comunicación para reivindicar una parte de la historia del país que, claro, en cierta manera era positiva, es decir, Italia estaba a la vanguardia de la tecnología
y se ocupó de desarrollar un proyecto de investigación también vanguardista. ¿Por qué no contarlo? Pero no lo hizo públicamente con su nombre y sus apellidos para que la opinión políticamente correcta no lo banease, no lo apartase por ser hijo de quien era. El estigma, ¿no? El estigma, exacto. ¡Wow! Impresionante. Digo mucho wow, no tengo que decir tanto wow, pero es que me sorprendo tanto aquí con el número 1, don Javier Sierra. Número 1. Yo he tenido la fortuna de estar con Javier varias veces en Italia y se transforma allí, se transforma. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Porque está en el ambiente. Bueno, en el ambiente de esta gente estaba que en el Sey Gates, ¿no? De su tiempo. Estaba la investigación, la tecnología, captura de cosas foráneas y copia. Bueno, si no es así, es que el eterno mito se ha ido repitiendo. Fíjate, hablabas... ¿Sabes qué momento se me ha puesto la carne de gallina? Sea veritado o no. Es de una campana en el año 33, unos seres del tamaño de niños y rubios. Sí, señor. Ahí lo tiene. Sí, señor. Y hay tantos casos, ¿eh? El Ahí famoso lo caso tienes. de los tietes. Ahí lo tienes, sí, pero rubio, con esa Sí, melena sí, sí. rubia terrible. Igual, igual. Ahí lo tienes. Esa conexión original de los primeros casos, ¿no? Es muy interesante. No pero está el arquetipo del humanoide que hoy conocemos de Roswell, era otra cosa. Era otra cosa. Pero fíjate, si esta historia termina asentándose y tiene todas las papeletas. Fíjate que Alfredo Lisoni, una de las personas que se han entrevistado para esta pieza, para este documental, él ha estado en el Archivio di Stato de Milano, ¿no? El Archivo de Estado de Milán, y allí ha encontrado un centenar de telegramas en los que se menciona, archivados oficialmente, el gabinete RS-33. Luego, no es una quimera, no es una invención, es algo que existió verdaderamente. Si no è vero, ben trovato. El asunto es, ¿cómo don Javier Sierra no se me ayuda a hacer una novela de esto, una investigación de esto? Porque sigo atentamente la evolución de lo que está investigando el propio Pinotti, que tiene más sorpresas que dar, porque tengo la sensación de que él sigue la pista a la familia Ciani y que allí quedan todavía muchos papeles por desenterrar. Es un archivo familiar. Luego ahí muy probablemente esté el broche que cierre esto y que probablemente reescriba la historia de los ovnis. Los ovnis no habrían nacido como tales en 1947 en los Estados Unidos, sino en los años 30 en Italia. Los ovnis no se habrían ocultado oficialmente por el gobierno de los Estados Unidos por primera vez en los años 40, sino en la Italia del Duce. Todo esto es una reescritura total de lo que sabemos hasta ahora de este misterio. Por eso Cuarto Milenio empieza con este tema. Brutal, don Javier, brutal. Matrícula de honor, increíble, y gracias Roberto Pinotti y todos los colegas de Italia por brindarnos toda esta documentación. Qué escalofrío, sea lo que haya detrás de esta historia, de ver esos documentos analizados por el especialista en escritura para decir, sí, son del 33. Seguiremos investigando, no tengan la menor duda. Vamos a cambiar de tercio, vamos a ir...